Muy buenas a todos, el Rasoda Blaugrana al habla y tenemos noticia porque Frenkie de Jong se ha despachado a gusto en una entrevista concedida al periódico The European Lad. Una entrevista en la que Frenkie de Jong dejó unas declaraciones que no dejan indiferente a nadie, culpando a la directiva de la situación que vivió a lo largo del verano. Una situación en la que el futbolista se ha sentido empujado a abandonar el club y en dicha entrevista hizo las siguientes declaraciones. Yo culpo a esta gente, refiriéndose a los que le querían fuera, pero no tengo nada que ver con ellos. Sí, para mí son el Barça porque lo dirigen, afirmó con contundencia el centrocampista. Frenkie de Jong fue más allá y aseguró que no tiene ningún tipo de relación con la directiva blaugrana. No los veo cuando estoy en el club durante mi rutina diaria. El centrocampista sí que quiso disculpar a Xavi de todo el episodio vivido este verano cuando el Barça negociaba con el Manchester United. Xavi es cierto que dejó la puerta abierta a la posibilidad de mi salida porque nunca dijo Frenkie se queda, pero no le echo la culpa a Xavi. Nunca tuve la sensación de que Xavi estaba en mi contra y creo que fue difícil para él hablar de todo esto. Y para terminar, Frenkie de Jong lanzó un aviso a navegantes sobre su futuro. Estoy muy feliz en el Barcelona y en Barcelona. Cuando juego es genial y en términos de vivir aquí, la vida es perfecta. Me veo en el Barça. Personalmente, me veo aquí 8 o 10 años más. Bueno, ya habéis escuchado lo que ha dicho Frenkie de Jong. Unas declaraciones que evidentemente dejan en mal lugar a la directiva, pero también hay que entender la situación económica del FC Barcelona. La directiva, lógicamente, sabedora del interés del Manchester United por el futbolista, porque todos sabéis que Erik ten Hag fue su antiguo entrenador en el Ajax, ¿no? El entrenador que lo descubrió y que apostó por él, y era claro que el interés del Manchester United dirigido por ten Hag iba a ser muy serio, ¿no? Muy potente. Entonces yo creo que el FC Barcelona lo que ha hecho es dejar correr el tiempo para que el club inglés se reuniese con Frenkie a ver si era capaz de convencerlo sin dirigirse al futbolista, porque evidentemente si el Barça llama a filas al futbolista diciéndole que lo mejor para todos es que se vaya, el traspaso lógicamente iba a ser más barato, más económico, y el Barça pretendía sacar toda la cantidad posible con el futbolista quizás más cotizado de su plantilla y con posibilidades de salir y cuya posición en el campo está mejor cubierta, ¿no? Sería la opción ideal para el Barça el desprenderse de Frenkie a nivel de ingresos, y por eso pienso que la directiva lo ha hecho. Evidentemente no está bien, claro que no está bien, porque lo ha hecho a espaldas del futbolista, no se ha reunido con él en ningún momento y no le ha hecho saber que lo mejor es que salga. Pero bueno, no menos cierto es también que ante el interés del Manchester United, el representante del futbolista tampoco se ha reunido con el FC Barcelona para evaluar las diferentes posibilidades y escenarios que se podrían plantear en esta situación. Y es que para hablar de esto a fondo hay que entender el contexto del contrato de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong firmó en 2019 por el FC Barcelona, fue un fichaje de Josep María Bartomeu, procedente del Ajax. Firmó hasta la temporada, hasta verano de 2024, ¿no? Vamos a hablar de su salario, teniendo en cuenta las cantidades que han filtrado la mayoría de medios de comunicación, a los que además Frenkie de Jong supone que esas filtraciones proceden por parte del club, y probablemente así sea, ¿no? Así sea. Bueno, Frenkie de Jong, como dije, firmó en 2019 hasta verano de 2024. Firmó por un salario fijo de 14 millones de euros brutos. Vamos a hablar siempre en cantidades brutas en este caso, para no liarnos con brutos y netos. Sabéis que 14 brutos son 7 millones de euros netos, lo cual considero que es un salario dentro de la escala del Barça. Pero bueno, ese sería el salario que firmó en el contrato original. 14 millones de euros brutos por temporada. Diferentes pluses aparte que no vamos a considerar ahora, pero vamos a hablar simplemente de lo que es su salario fijo. 14 millones de euros brutos. Bien, su primera temporada es la temporada 2019-2020. Temporada, evidentemente, de la pandemia, ¿no? Ahí se rebajan el salario y Frenkie de Jong acepta percibir 12 millones. La siguiente temporada es la primera temporada post-pandemia, con los estadios sin público, y entonces ahí lo que hace Josep María Bartomeu es renegociar el contrato de Frenkie de Jong, de tal manera que esa primera temporada
percibiría solo 3 millones de euros brutos, la temporada siguiente 9 millones de euros brutos, estamos hablando que en esa primera temporada deja de percibir 11 y en la siguiente deja de percibir otros 5, 16 millones en total que deja de recibir Frenkie de Jong por las temporadas de la pandemia. A cambio, Josep María Bartomeu le propone ampliar su contrato de 2024 hasta 2026 por 2 temporadas más. De modo que en esas 4 temporadas siguientes, a las que cobra poco, 3 millones y 9, en las que ha perdonado 16 millones de euros, pues en esas 4 temporadas siguientes, a los 14 que tenía firmados, le añadirá otros 4 por temporada para recibir así la totalidad de los 16 millones que dejó de ingresar en las 2 temporadas de la pandemia. Contrato que Frenkie de Jong acepta, pero el problema aquí no está en eso, está en esas primas de fidelidad que añade Josep María Bartomeu a su contrato para que firme esa prolongación, ¿no? Y perdonar sobre todo esas 2 temporadas sin público el dinero. Y es que esta temporada le han correspondido 3 millones de prima de fidelización y sobre todo la siguiente temporada va a percibir casi 10 millones de prima de fidelización. Entonces, las 4 temporadas que vienen, esta fue la primera, que está cobrando 14 más 4, estaría cobrando 18 millones de euros brutos, más 3 de prima de fidelización. La siguiente temporada es la más grave, en la que cobrará 18 millones de euros brutos, más casi 10 de fidelización. Estamos hablando de casi 28 millones de euros. La siguiente no cobraría prima de fidelización, cobraría solo su salario fijo de 18 millones de euros. Y la última le incrementaría 1 millón más, 19 millones de euros fijos, más otra prima de fidelización de 3 millones. Yo creo que aquí el Barça lo que pretende evidentemente es liberarse de esa puñetera prima de fidelización que metió Josep María Bartomeu a sabiendas de que empezaría a cobrarlas después de que su mandato hubiese terminado. Yo creo que aquí está todo el problema. El futbolista, sabéis que cuenta y mucho para Xavi Hernández, es un futbolista que le encanta y yo creo que el Barça en esta ocasión ya, una vez pasado el primer año, viendo que la actitud de Frenkie de Jong es la de mantener el pulso, pues no le va a quedar más remedio que dirigirse al futbolista y pedirle que se rebaje o que directamente perdone esa prima de fidelización, sobre todo la de la temporada que viene, que, como dije antes, son casi 10 millones de euros. Ante esta situación había 2 maneras de afrontarla, ¿no?, por parte del futbolista. La de, aferrarse a su contrato, como está haciendo, o la de también, comprender la dinámica económica en la que está inmerso el club. Yo creo que el futbolista no puede permanecer impermeable a todas las puñeteras noticias que están saliendo constantemente, que dejan claro que el Barça no puede fichar porque está ahogado económicamente, y creo que no es tan complicado el entender y comprender la postura del club. Sabe perfectamente que para el Barça sería un alivio el irse al Manchester United, y si él quiere quedarse, pues debería también poner de su parte, ¿no? Debería poner de su parte y enviar a su representante a ver qué opciones hay de arreglar la situación, ¿no? De arreglar un poquito la situación para permanecer en el Barça como parece que él quiere, porque está, como todos sabéis, muy a gusto viviendo en Barcelona. Se entiende su cabreo, su malestar, sobre todo porque la directiva, como él dice, no se ha dirigido nunca a él. Pero bueno, yo creo que la situación tiene que cambiar ya de manera radical y tener un final feliz de una vez por todas. Se está especulando que el Manchester United volverá a la carga, pero creo que esta vez el Barça tiene que reunirse con él, ser claro con el futbolista y pedirle que, si no se quita esa maldita prima de fidelización, lo mejor para todos es que abandone el club, aunque sea a un traspaso inferior al que el Barça pretende. Sea la cantidad que sea, tiene que ser franco con el futbolista y bueno, veremos entonces si en ese caso qué sucede, ¿no? Si Frenkie decide perdonar o no, o es capaz de seguir manteniendo la postura inflexible que hasta ahora mismo, y en caso de ser así, amigo Frenkie, vete. Bueno, y por otra parte tenemos también una noticia ilusionante que nos adelanta el diario Sport, y es que el Barça parece que está estudiando seriamente el intentar el fichaje de Moukoko esta temporada.
Todos sabéis que hoy comienza el Mundial y Moukoko ha sido convocado con la selección alemana, ¿eh? Con 17 años podría debutar con la selección germana. Y el Barça sigue atento a esta joya del mercado que está empezando a explotar por todo lo alto con el Borussia Dortmund. Y aunque pueda parecer prematuro el traerlo ahora tan joven, ¿no?, y en plena explosión, no menos cierto es que, lógicamente, dada la situación económica del Barça, es una oportunidad de oro el poder ficharlo a coste cero, ¿no? Habría que pagarle una prima de fichaje o lo que fuese. Y la gran duda aquí está en lo que pueda pedir el futbolista. Un futbolista que, por otra parte, no se cansa de mandar mensajes indirectos en clave blaugrana. Sabéis que el futbolista le encanta el Barça, que le encantaría jugar en el Barça, pero claro, todos los grandes clubes están detrás de él en Europa, porque todos saben, como el Barça, que termina contrato y podría llegar gratis, con lo cual podrían estar tentándole con unas cantidades estratosféricas a las que el Barça evidentemente no podría llegar, porque no podría tirar por la borda la escala salarial que está ejecutando desde la temporada pasada y que creo que es una magnífica idea y es el modelo a seguir, y no podría saltársela a la torera. Veremos cómo evoluciona el bueno de Moukoko en el Mundial, porque podría disparar incluso aún más su cotización. Y el Barça, es bueno saber que está detrás de los movimientos de Moukoko, que lo va a intentar. Yo creo que es de manera obligatoria, tiene que intentar ese fichaje, porque viene a coste cero y son oportunidades que pasan una vez en la vida. Podríamos estar hablando de un grandísimo jugador en el futuro y de un fichaje que sería evidentemente estratégico por su edad, unirlo a los grandísimos jóvenes valores que ya tenemos atados por suerte en el club. Veremos qué sucede en este tema, ojalá logremos su fichaje, sería maravilloso, pero bueno, tampoco descartéis que continúe en el Borussia Dortmund, porque el futbolista está muy a gusto y sobre todo ahora que está empezando a despuntar. Y el Borussia Dortmund evidentemente está intentando esa renovación a toda costa, sabedor de que puede disfrutar aún alguna temporada más del joven futbolista, y que además, en caso de renovarlo, pues se garantiza el tener una futura venta multimillonaria que evidentemente agradecerían las arcas del club. Veremos qué acaba sucediendo con Moukoko. Ojalá, como dije antes, que fiche por el Fútbol Club Barcelona. Nada más, esas son las noticias de hoy. Espero vuestros comentarios en la caja y ya sabéis que contestaré a todos y cada uno de vosotros con muchísimo gusto, como hago siempre. Un fuerte abrazo del Rasoda Blaugrana, feliz domingo. ¡Vamos!